todos, chicos y chicas, bienvenidos al canal. Hoy os traigo la review completa de un producto tope de gama, el Camus C12, y también los pedales de Camus, el LC100. Productos que, como estáis viendo en pantalla, gente, esto ha roto el mercado. Camus llega pisando fuerte, rompe el mercado con unos productos tope de gama al mejor precio disponible de todo el sim racing. Así que quédate hasta el final porque este producto tiene mucho potencial y si quieres saber de qué es capaz Camus, veámoslo en este vídeo. Y bueno, chicos, aquí está el Camus C12, el C12 por 12 Nm de fuerza, es una pasada. Lo he probado durante 10 minutos anclado con su abrazadera y su soporte, y en su máximo rendimiento al 100% de fuerza ha aguantado perfectamente, aunque no lo parezca. Un volante tan serio con 12 Nm de fuerza y solo esta pequeña base con dos abrazaderas ha aguantado pero a la perfección, ¿eh? No se ha movido ni un centímetro, es decir que es una buena mesa, una mesa bastante grande. Y nada, el soporte no tiene mucho, son 8 tornillos, 2 por cada lado, 4 aquí para conectar el volante a la base y poco más, y las dos abrazaderas por aquí abajo. Y sorprendentemente ha aguantado los 12 Nm durante 10 minutos jugando a Assetto Corsa a la máxima fuerza posible. Y bueno, como estáis viendo, la calidad de los botones, los rotary, las palancas, es una pasada. Nunca he tenido un volante de este precio con esta calidad. Este joystick de aquí me parece impresionante, la verdad, para poder, por ejemplo, mover una cámara. O este de aquí, que es más plan flechas para ir tocando por el menú. Tiene un montón de botones, pero vamos, una barbaridad. 96 configuraciones de botones. Trae su sistema operativo en el software para ajustarlo. Las palancas son un pelín ruidosas, pero nada del otro mundo, que no se puede arreglar con una pequeña almohadilla o pegatina, la verdad. Y son levas magnéticas, que la verdad es que están bastante bien, que también se pueden intercambiar. Como veis, en las levas trae 2 tornillos y podéis poner la leva como queráis. Os podéis hacer unas levas más grandes a vuestro gusto. Con la típica impresora 3D te lo puedes ajustar y hacerte las levas que tú quieras. Estas están bastante bien, aunque son un poco pequeñas, pero a mí me alcanza perfectamente. Y yo no tengo una mano demasiado grande, la verdad, tirando a pequeña, mediana. Y a mí me va bastante bien este tipo de levas. En líneas generales es un volante que se ve bastante fuerte, bastante robusto, con mucha configuración de botones, personalizable. Y para mi gusto no le falta absolutamente ningún detalle. La calidad de los materiales se ve bastante buena y aceptable, y sobre todo a la calidad-precio que está Camus ahora mismo presentando en el mercado, que lo está rompiendo literalmente, ¿no? Tener un volante de 12 Nm Direct Drive con esta calidad y con esta personalización por 550 euros, la verdad es que ningún rival se le acerca ni por asomo. Y ahora, chicos, pasamos a los pedales, a los LC100, unos pedales que me han sorprendido muchísimo. Y es que, como estáis viendo, el pedal del freno tiene una célula de carga que la podéis ajustar. Con esta rueda que tenéis aquí se puede ajustar perfectamente cuánta carga queréis en el pistón y en el pedal del freno, ¿no? Es totalmente ajustable y podéis básicamente poner más o menos recorrido, más duro o más blando, y podéis también tener una amplia gama de personalización, no solo en el volante, también en los pedales. En este caso son pedales de una calidad impresionante y a mí me han sorprendido muchísimo el buen tacto que tiene y la posibilidad de configuración del pedal del freno con la célula de carga que llega hasta los 100 kilos. Vamos, que son una auténtica pasada. Y la base de Camus es compatible con cualquier soporte a mesa de cualquier volante, ¿vale? Coincide perfectamente los agujeritos con los agujeros estándares de los soportes y de los playsets de cualquier marca. Así que no hay problema para eso, si lo quieres en la mesa con la abrazadera bien, y si no, al soporte aquí con los 4 tornillos que coinciden. Y va de putísima madre. Y bueno, chicos, pasamos ahora al software de Camus, totalmente gratuito. Aquí en la banda derecha pues tenéis todos los juegos disponibles que hay compatibles con los volantes y con la aplicación, donde hay un montonazo de juegos disponibles. Yo tengo el Grifex y el Assetto Corsa, que lo vais a ver hoy. Y bueno, la lista es larguísima, donde también, gracias a esta larga lista, podemos importar y exportar configuraciones del volante, de la base y de los pedales para que ya se queden
preestablecidos para cada juego, ¿no? Y eso nos facilita muchísimo la vida con estas carpetitas que hay aquí para darle y tener ya, pues así decirlo, instalado lo que viene siendo una configuración predeterminada para el uso del volante en cada juego. Como estáis viendo en pantalla, aquí aparecen los dispositivos conectados, que es el volante, la base y los pedales. Si le damos a volante aquí abajo a la izquierda, pues nos aparece en pantalla todos los botones, ¿vale? Exactamente, las palancas, los rotary, hacia adentro, hacia afuera, todos los botones que trae el volante, que son un montón de botones y de diferentes posibilidades que tiene cada botón. Y bueno, como estáis viendo en pantalla, estoy tocando todos los botones posibles, las palancas, todos los variedad de configuraciones que trae, los rotary, las palanquitas del medio, las de abajo, hacia adentro, hacia afuera. Es una configuración completísima del volante, ¿vale? Podemos crear el volante 900 grados, 720, 540, 360, 270. Podemos poner el volante hasta 1080 grados de giro. Y bueno, una auténtica pasada la de configuraciones posibles que se le pueden hacer al volante. Los pedales también trae configuraciones. Podemos configurar lo que viene siendo la curva de sensibilidad como te guste más. Yo siempre la dejo en lineal porque me gusta tener a mí el tacto tanto del acelerador como del freno. Me gusta tener todo el recorrido en mis pies y yo saber exactamente cuánto estoy pulsando de cuánto de freno y cuánto de acelero, ¿no? Entonces por eso me gusta a mí dejarlo tal cual, tal y como viene. Nos vamos a volante de nuevo y le damos a panel. En panel podemos configurar todo. Los LEDs de los colores que queramos. Si queremos que nos indiquen la velocidad, la marcha para cada juego, el brillo, la potencia. Podemos configurar absolutamente cualquier cosa del volante. Y bueno, también tenemos el apartado de actualización, ¿vale? Donde podemos actualizar, abrir el asistente de firmware. Ya lo tengo actualizado, por eso me aparece en gris. Ya lo tengo todo actualizado y todo funciona a la perfección. Y bueno, chicos, todo listo y preparado. Vamos a salir a pista. Y vamos con un Mercedes AMG GT3, donde hay que ir calentando gomas. Estamos en Spa-Francorchamps, en Assetto Corsa. Fijaros qué maravilla. Podemos controlar con los botones absolutamente todo. Podemos cambiar la cámara, mirar hacia atrás. Tenemos absoluto control con todos los botones que trae el volante, que son muchísimos. Los rotaries por aquí también podemos ajustar a lo que viene siendo el reparto de frenos, el TCS, más menos. Podemos configurar como queramos, ya que juegos como estos de simulación traen un montón de configuraciones de botones, más aparte el gran reparto de botones que tiene también el volante, que es muchísimo. El aro me parece una medida perfecta, ni pequeño ni grande. Me parece la medida ideal de aro. También me parece una gran acierto tener en el display las luces LED que te marcan las revoluciones y también la marcha en la que metes y después se cambia a la velocidad punta en la que llevas. Me parece total acierto. Un 10 para los de Camus en este aspecto porque... ¡Epa! Lo pillé. Vaya derrapada ahí con el neumático frío, ¿eh? Bueno, lo que os decía, me parece un acierto total. Las levas son un poquito más grandes que las del C5, por suerte. Y es un volante muy polivalente. Y lo que he dicho al principio, es un volante con un precio extremadamente bajo. Para ser un 12 Nm es que es una pasada de precio, la verdad. Las sensaciones que tiene el volante, para mí, es uno de los mejores volantes que he probado. Calidad-precio, sin lugar a dudas. He probado volantes de 1000 euros, Fanatec, Moza, he probado todo tipo de volantes. Pero si yo tuviera que gastarme mi propio dinero, habiendo probado ya el Camus, ya te digo yo que no me voy a ninguna otra marca que no supere la calidad-precio que trae este volante. Pero sinceramente lo digo, de corazón, La calidad de los pedales, totalmente de acero, bien hechos. Los muelles que trae, los pedales que lo puedes configurar. El pedal de freno hasta 100 kilos de carga. La célula de carga se siente muy bien,
tienes un recorrido del pedal del freno hasta el 60, 70, 80%, entre comillas, suave. Pero cuando llega a esa célula de carga final, ahí te hace un poquito de resistencia para cuando le metamos ese pisotón tengamos, por así decirlo, ese tacto final, ¿no? Que no sea un recorrido totalmente blando. De todas formas, ya lo habéis visto en el vídeo al principio, podéis regular cuánto recorrido queréis más duro o cuánto menos. A mí me gusta que los pedales estén, por así decirlo, entre comillas, un poco suaves, para poder yo tener un tacto más apropiado, porque me gusta jugar o bien descalzo con calcetines o con una zapatilla muy fina para tener el tacto del pedal en el pie y ser más preciso. Pues se puede conseguir con estos pedales, con estos volantes. La verdad, la precisión, ya estáis viendo, estoy hablando, estoy cometiendo muchos errores, me estoy saliendo, y aún así el volante te transmite en todo momento el peso del coche. Puedes en cualquier momento notar cuándo se te va a ir de adelante, cuándo se te va a ir de atrás. Te transmite todos los baches, pianos. Cuando te sales al césped también, cuando te pegas una torta también. Y mira que a mí los volantes no me gustan ponerlo excesivamente duros. Me gustan los volantes en el que me dé tiempo a mí meterle un volantazo para meter más el coche hacia dentro de la curva y que no me ofrezca mucha resistencia. Pero bueno, dicho esto, que es algo personal mío, he de decir que este volante lo he llegado a probar al 100% de fuerza y es una auténtica locura, ¿eh? Los 12 Nm de fuerza es una barbaridad. Sobra Nm de fuerza en este volante, ¿eh? Ya lo puedo decir yo, ya lo aseguro, que sobra, ¿eh? De fuerza tiene para dar y regalar este volante, ¿eh? Y bueno, cuando te metes una piña, el volante evidentemente te hace toda la fuerza posible. Literalmente el volante te vibra, te salta, te da una sensación de que te has piñado bastante seria. Y eso que ya lo habéis visto al principio, la configuración no la tengo muy fuerte, creo que la tengo al 35 o 40% de fuerza. No lo tengo ni a la mitad de fuerza. Y aún así se nota un montón, se nota muchísimo. Fijaros, ahora tengo la dirección del coche reventada y el volante va girado, porque el juego así lo está transmitiendo, ¿no? Y también tanto en el juego como en el volante se ve girado y te da ahora las sensaciones de tener el coche y la dirección rota. Buah, no veas cómo se siente todo, los baches, los golpes. Es una locura la fuerza que transmite esto. Y lo guapo que está y lo guapo que se siente, ¿eh? En todo momento, tú. Venga, terminamos ya de reventar el coche. ¡Buah! Bueno. Aquí ha pegado un volantazo que, gracias a Dios, lo tenía bien fuerte agarrado. Si no, me hubiese doblado las manos, ¿eh? Fijaros que os he puesto en pantalla cuánto acelero y cuánto freno. Si os fijáis, yo puedo frenar perfectamente al 25%, al 50%, al 100%. Incluso tener un pequeño golpe de freno en el que me ofrezca resistencia al coche y en el que yo pueda literalmente no bloquear el freno, ¿vale? Sino cuando yo quiera y alargo el pie, cuando yo quiero lo bloqueo, ¿no? Llego al 100% para bloquear la frenada. En todo momento yo puedo pegar un pisotón al freno y el freno me va a, por así decirlo, con la célula de carga, responder a ese pisotón de velocidad rápido y no bloquear. Es muy importante porque puedo en todo momento decidir cuánto freno, cuánto acelero. Fijaros todo el recorrido a lo largo de mi pie y mi pierna. Puedo perfectamente controlar los pedales, que yo esperaba que no fueran tan top los pedales, pero recargo que este es un vídeo que hago para el volante, pero es que los pedales me han parecido una auténtica maravilla. Pero increíbles, ¿eh? Los mejores pedales que he probado en muchos años. Fijaros ahora, cuando yo quiera lo pongo al 90% de gas, 60, 50, 100%. Puedo decidir en todo momento el recorrido de los pedales. Y entre la gran sensación buena que tienen los pedales y la calidad que te ofrece el volante, es que es una maravilla, ¿eh? Yo sinceramente he sido fan de muchos volantes
y he tenido muchos volantes, tanto de gamas de entrada que no eran Direct Drive, como es este, que es un Direct Drive. Tanto he probado muchos Direct Drive también, en muchos eventos de simuladores, en sitios específicos de simuladores, donde solamente tienen Direct Drive. Y una cosa os digo, al precio que está este Camus, ya lo he dicho al principio, ha roto el mercado. Y en cuanto lo probéis vosotros, por el precio en el que está, la sensación que da y la gran gama que ofrece de sensaciones, de configuraciones y demás, pronto vamos a tener muchos Direct Drive y vamos a directamente saltarnos la gama de entrada, porque por este precio es una pasada. Me la pego, me la pegué. Efectivamente, aparcado. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos despedimos de este maravilloso Camus, que la verdad es una auténtica gozada. Como habéis visto en pantalla, trae de todo, es muy completo. Y nada, lo dicho, gente, ponedme en los comentarios qué queréis saber sobre este Camus, ponerme ideas para grabar más vídeos sobre este volante Camus, que lo vais a ver muchísimo en el canal, la verdad. Yo espero que sí. Y ya sabéis, como siempre, hablamos en los comentarios sobre los pedales, el volante, qué os ha parecido. Y si veo mucho apoyo reventando el botón de like gas a fondo, pues traeré más vídeos todavía sobre el volante, que tenemos un Direct Drive 12 Nm en casa y es una auténtica pasada. Y lo que es más pasada todavía es su precio, un precio de $550 y los pedales por 250. Un total de $800, en dólares americanos serán como unos 800 y poco euros. Pues ya tienes lo que viene siendo lo más top en el mercado. Por este precio y esta calidad te vas a otras marcas y te están cobrando 1.300 o 1.500 casi. Estamos casi a la mitad de precio de lo que ofrecen otras marcas con este Direct Drive de Camus. Por eso he dicho que ha venido rompiendo el mercado y la calidad que trae es muy buena, tanto en la construcción, los materiales, el tacto que trae, el feeling que transmite, es muy preciso y a mí me ha encantado. Sinceramente es el mejor volante que he tenido en casa y uno de los mejores volantes que he podido probar y me he echado a las manos y a la cara, ¿no? Que he probado muchísimos volantes a lo largo de toda mi vida, que me ha gustado desde siempre el Sim Racing, le he dado muchísimo a los coches, a los videojuegos de coches, en un montón de eventos y en un montón de sitios, y hemos probado todo tipo de volantes, pero sinceramente, lo vuelvo a repetir y no me estoy exagerando. La calidad-precio que trae este volante no la tiene ahora mismo ninguna marca, diría yo, en todo el mercado. Si no, ya se están poniendo las pilas para intentar frenarle los pies a Camus. Y bueno, gente, ya sabéis, como siempre, suscríbete, activa la campanita como dice el buen de Rossi. Si nos vemos, nos imaginamos. ¡Hágase a Camus!